Un nuevo día para rezar juntos esta lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recemos al Espíritu pidiendo que nos acompañe especialmente en esta oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Vamos a rezar hoy con el Evangelio. El Evangelio de Lucas de este lunes dice así. En aquel tiempo, uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después le dijo: Cuídense de la avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras había producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años, descansa, come y bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morirte. ¿Para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice la parábola? Dice cosas profundas, ciertas, pero todo comienza antes con una pregunta o como una invitación a Jesús. Siempre vemos como que Jesús nos invita y en esto es al revés. Al principio, en medio de la multitud uno salta y le dice: Jesús, maestro, le dice, ¿no? Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. ¿Qué podría haber pasado? Que seguramente lo que está de trasfondo es que antes la herencia no se dividía en partes iguales por todos los hijos, sino que iba al primogénito y el primogénito disponía. Entonces le piden: bueno, decile vos que sos bueno, en el fondo vos maestro, intercede por mí. Y Jesús le responde como algo mucho más profundo. Dice: bueno, amigo, ¿quién me puso a mí como juez o árbitro entre ustedes? Es decir, me están metiendo en un baile que capaz yo no tengo nada que ver, sino que habría que hacer una invitación distinta. Pero en vez de quedarse con las circunstancias, Jesús aprovecha para hacer una advertencia y una enseñanza. Cuídense de toda avaricia. Empieza a hablar del pecado capital, de la avaricia. La avaricia es acumular en el fondo, porque dice la avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida del hombre no está asegurada por sus riquezas. Y después da esta parábola de este hombre rico que decide en un momento: voy, tengo tanto, tiro todo, y Dios le dice: pero si esta noche vas a morir, ¿para qué te sirvió todo esto? En el fondo nos invita como a mirar, bueno, ¿dónde ponemos nuestras seguridades? ¿Dónde ponemos nuestros gustos? ¿Dónde vamos depositando? Pero yo lo que hoy quiero invitarte a rezar es que busquemos si somos avaros. La avaricia no solamente es no guardar sino dar, sino tiene de trasfondo una acumulación. Y la avaricia, como acumulación, tiene siempre una herida o algo en lo profundo. A veces, un caso muy sencillo de una persona X que pasó y que lo contaba, que él lo descubrió con el tiempo, que en un momento de su vida empezó a descubrir que él tenía muchos pulóveres. Y además, que donde le hizo el clic, que una vez en un lugar fue y dijo: uy, iba con alguien y dice: mirá, qué lindo pullover, que... Hasta que la persona le dijo: pero ¿para qué lo necesitas si tenés pullovers? Y ahí
descubrió que tenía muchos pulóveres y fue a su casa y dijo, "Ta". Entonces, eso lo llevó a preguntarse y ponerse frente al Señor, que es la invitación que yo te hago, a ver, ¿por qué tenía pulóveres? Ahí puede haber muchas cosas, puede haber como que cuando era chiquito no tenía tanto y tenía uno solo, que capaz ese solo o poco que tenía era que le había venido el hermano, como pasaba muchas veces, que en algún otro caso estaba roto y no podía hacer todo y la burla hizo que él se escondiera y hay muchas raíces por las que acumulo y no porque yo no quiera compartir, sino porque hay una herida de pobreza que me hace acumular o tener aquello que no tengo. Y fíjense que acumulaba pulóveres, no muchas otras cosas. O cuántas veces vemos que hay papás o mamás o nuestros abuelos se preocuparon de darnos todo lo que ellos no tuvieron. Y estaban, ¿se acuerdan esas abuelas que te dicen, nene, come, come? Y siempre había que comer. Y el comer y el estar gordito era signo de salud. ¿Por qué? Porque habían pasado hambre en la guerra. Entonces, el modo inconsciente de superar esa herida que habían tenido de hambre era acumular comida. Por eso, en esta circunstancia de la avaricia, como lo muestra acá Jesús, quizás podríamos preguntarle al Señor, ¿qué estoy acumulando? ¿En qué soy avaro? ¿De qué no me puedo desprender? ¿Por qué busco tanto determinadas cosas, tanto tener o tanto aparecer o que el Señor te lo muestre? Pero pedile a Él, rezá con esto. Señor, mostrame el origen, porque yo acumulo. Fíjate que acumula, algunos hasta acumulan bolsitas, bolsitas que no se pierden en una bolsita. ¿Por qué? Porque no había que perder. O en esos talleres de casa donde papá a veces guardaba tantas cositas pensando que esto algún día lo iba a usar y pasaron 30 años y nunca lo usó. Acumular, ¿por qué? Porque en algún momento le faltaron hasta esas cositas en su historia. Para que no me falte nada. Un tener por las dudas, un tener por las dudas también. Quizá nosotros no somos ricos en este sentido, pero sí tenemos un acumular. Pidamos entonces al Señor esa gracia y que Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.